Vamos a ir a la palabra del Señor, segunda epístola de Pedro, a ver el capítulo 1, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, aleluya, gloria a Dios. El versículo 5 en adelante, primera de Pedro, segunda de Pedro, estoy aquí, segunda, por favor. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 5. Amén. Estamos haciendo la ensalada del Señor, añadiendo ingredientes a nuestra fe. Dice, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más, Padre, te damos gracias por esta preciosa reunión. Señor, aleluya, es tiempo, Dios mío, de predicar, de enseñar tu palabra. Tu palabra ha sido leída, Señor, tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo y en medio de aquellos que la oyeren, Señor. Haz una obra especial. Usa estos labios de barro. Dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en tu nombre precioso. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Dale un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Puede ocupar su asiento. Gracias al Señor Jesús. Amén. Dominio propio sería, amén, lo que vamos a hablar en esta tarde, noche. Amén, acerca del dominio propio. Amén. La semana pasada hablamos acerca del conocimiento. Y Pablo, amén, el apóstol Pedro nos dice que debemos de añadir al conocimiento también dominio propio. En inglés la palabra dominio propio significa self-control, o controlarse a sí mismo. Una persona que añade dominio propio a su fe ha llegado a tener la capacidad de tener el control de sí mismo. Amén. Muchos tal vez pensamos que tenemos el control de nosotros mismos, pero a veces quedamos cortos cuando comenzamos a estudiar lo que realmente es el dominio propio, el control en nuestras vidas. Porque cuando tenemos nosotros dominio propio, podemos controlar nuestras emociones. Somos capaces, amén, de controlar nuestras emociones. Y cuando podemos hacer eso, entonces llegamos a ser una persona segura, prudente y madura. Cuando usted llega a poder tener el control de su vida, de su ser, de usted mismo, usted logra obtener esos ingredientes de seguridad, de prudencia y madurez. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice en el libro primera de Tito, el capítulo 1, versículo 7, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Si nosotros no somos dueños de nosotros mismos, amén, entonces no vamos a poder ser personas, amén,
nos va a dominar la soberbia, la ira, nos va a dominar el vino. Vamos a ser, amén, codiciosos de ganancias deshonestas. Pero si somos dueños de nosotros mismos, entonces vamos a amar lo bueno, vamos a ser personas sobrias, personas de justicia y de santidad. Gloria al Señor. Palabra clave es aquellos que anhelan el obispado, dice el apóstol Pablo, o que buscan ese ministerio de ministrar a otros, entre otras cosas. Amén, que debe de poseer esta persona. Entre ellos se encuentra el ser dueños de sí mismo. Tener, una vez más, valga la redundancia, dominio propio. Se puede decir, bueno, yo no soy obispo, tal vez no anhelo el obispado, pero no importa si lo anhela o no, o si es o no es, gloria al Señor. El apóstol Pedro nos habla, donde leímos y nos manda que debemos de tener o añadir el ingrediente a nuestra fe. No importa si somos predicadores, pastores, si estamos dirigiendo, amén, a un rebaño, o somos maestros, o somos evangelistas, con el simple hecho de que el Señor nos ha llamado a servirle a Él, usted debe de buscar añadir el dominio propio a su vida. Un cristiano, amén, que no tiene dominio propio, una persona que no puede controlarse a sí mismo, siempre creará un caos en su vida espiritual. Porque cuando no somos controlados por nosotros mismos, cuando no añadimos control a nuestras vidas, entonces algo más nos va a controlar. Algo más va a tener posesión de usted y de mí. Amén. Y nos va a hacer una vida, un caos, un descontrol total. Pues bueno, yo creo que tal vez eso sucede allá en el mundo. Aquellos que no tienen al Señor, aquellos que no le sirven a Dios, probablemente a ellos les puede pasar esas cosas de que algo más les puede controlar sus vidas, pero a mí no. Realmente el diablo está buscando que seamos nosotros los que servimos a Dios, que caigamos en esas cosas, que no añadamos control a nuestra vida. La palabra del Señor nos habla acerca de Balaam. La Biblia lo describe como un profeta de Dios. Amén, que profetizaba, un profeta del Señor, pero no tenía control de sí mismo. Él no podía controlarse a sí mismo. Él era controlado por las finanzas, controlado por el dinero, por las ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pablo a Tito. Amén, era controlado por eso. Ya servía al Señor, escuchaba de Dios, era profeta. Pero también tenía amigos fuera del temor del Señor. Balac, el rey, era uno de ellos. Rey de Moab, la Biblia dice que, amén, el pueblo del Señor estaba acampando a las afueras de esa ciudad, amén, y Balac vio y los consideraba los enemigos de él, y pensó que no podía hacer frente a Israel, y mandó llamar a Balaam, el profeta, a que maldijera al pueblo del Señor. Balaam tenía que saber que ese pueblo era el pueblo del Señor y que no podía él hacer eso, él no podía prestarse a esas cosas. Pero la clave del rey, amén, Balac, fue que le dijo a Balaam: te voy a dar muchos regalos, te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a tratar bien. Lo estaba comprando, porque el rey sabía que no tenía dominio propio. La palabra del Señor nos dice que, amén, él fue una persona tal vez respetuosa del Señor, pudiéramos decir en cierta manera, porque le oró al Señor, le dijo: Señor, puedo ir a maldecir a tu pueblo.
le oró al Señor. Algo que sabía que estaba mal. Le oró al Señor con la intención de que sí, tal vez el Señor le pudiera decir, vaya, hágalo. Y el Señor le dijo que no. Amén. Pero volvió a insistir el rey Balac. Y volvió a orar cuando Dios le había dicho que no. Y al rey el Señor le dijo, pues entonces ve. Pero amén, tú vas a hablar lo que yo te diga. Dice la palabra del Señor que se levantó Balaam. Tal vez el Señor esperaba que le dijera, ¿sabes qué, Señor? Soy un necio al estar orando algo que yo sé que no está bien, que no es de Dios. Señor, me está ganando la avaricia, me está ganando, amén, el lucro. Perdóname, Señor. Pero no, dice que se levantó, tomó su asna y se fue directo. El Señor se molestó y apareció el ángel del Señor con una espada desenvainada. Cuando el asno, el animal, vio a ese ángel del Señor con esa espada desenvainada, comenzó a moverse a los lados para que no fuera traspasado su amo. Pero era tan necio el profeta Balaam que no se daba cuenta de lo que estaba pasando, sino que estaba pensando que su animal estaba reaccionando, amén, en una manera no buena, se estaba comportando mal. Entonces, si el animal se estaba comportando mal, le comenzó a golpear. Y dice que el animal se hizo a una orilla donde la pierna del profeta fue en contra de la pared y lo estaba apachurrando. Y le siguió golpeando, y dice la palabra del Señor que el Señor abrió la boca del animal. Y el animal dice, nunca me he comportado así, siempre he hecho lo que tú me has dicho, ¿por qué me golpeas ahora? Y cuando de repente abre el Señor los ojos del profeta y mira al ángel del Señor con la espada, el ángel le dice, si ese animal no se hubiera movido a la derecha o a la izquierda, te hubiera traspasado. Dice, oh Señor, perdóname, he pecado, me voy a regresar. Pero de todas maneras el Señor le dice, yo quiero que hables lo que yo te diga. Y cuando profetizaba, bendecía al pueblo de Israel. Pero hubo una cosa, él no tenía control, no tenía dominio propio. Y él le dijo, amén, a Balac, ¿cómo podría hacer caer al pueblo de Israel? Le dijo, si tú sueltas las doncellas, las jóvenes, al campamento de Israel, ellos van a pecar y van a desatar la ira del Señor. Todo eso es falta de control. Una persona que no se puede controlar por medio del Señor, que no tiene dominio propio, va a ser controlado por otras cosas allá afuera. Podemos decir que somos hombres y mujeres de Dios, podemos decir, venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero si no añadimos dominio propio, alguien nos va a comprar allá afuera, alguien nos va a ofrecer algo allá afuera, y usted fácilmente va a ser presa fácil del lucro, de lo que le ofrezcan, aunque comprometa las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos añadido dominio propio a nuestras vidas. El apóstol Pedro, él antes de servir, cuando servía al Señor, antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, amén, era una persona que no tenía control, dominio propio, servía al Señor por pura emoción. En un momento estaba aquí arriba, en otro tiempo estaba acá abajo. Era una persona bastante atrevida, amén. Cuando miró al Señor caminar en el agua, ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Y la palabra del Señor habla y dice el Señor, no teman, yo soy. El apóstol
Pedro se impresionó mirando al Señor caminar sobre las aguas. Y él, amén, que era impetuoso, era una persona, amén, atrabancada, como decimos en mi país. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Le dijo: ven. Y el apóstol Pablo caminó sobre las aguas. Alguien que en su vida ha hecho, nadie ha hecho eso, él lo hizo, gloria al Señor. Pero después estaba, amén, prestándose para que Satanás hablara por medio de él. Pedro se paró enfrente del siervo del sacerdote Anás y le cortó la oreja con la intención de defender al Señor. Pero unos versículos más adelante estaba negando al Señor. A veces que hay personas, hay hermanos que sirven al Señor por emoción. Depende de del ambiente en el que se mueven. Depende de las circunstancias en las que están. Puede estar la alabanza tremenda, puede estar todo bien, le va bien en la vida y están alabando al Señor, están dándole la gloria al Señor porque las circunstancias lo ameritan. Pero cuando vienen pruebas, cuando vienen luchas, situaciones, ni siquiera lo vemos por ninguna parte. Somos a veces como los camaleones, depende de las circunstancias, el ambiente, depende el lugar donde estemos, de ese color nos volvemos. Cambia la emoción. No tenemos dominio propio, no tenemos el control de nuestras vidas. Nos controlan las cosas de afuera. Debemos de tener dominio propio, debemos de añadir, dice el apóstol Pedro, añadir conocimiento al conocimiento, dominio propio. Tiene que saber dominarse, tiene que pedirle al Señor eso. Aprender a añadirlo a nuestras vidas. Ahora, imagino cuando ya tenemos fe en el Señor y Pablo nos dice que las debemos de añadir, entonces esas cosas no vienen con el paquete. Nosotros tenemos que trabajar en esto de dominio propio. No podemos decir: es que yo así soy, es que yo... No. La Biblia dice: añada eso a su vida, que si no va a ser un caos total su situación. Y no importa, amén, qué tantos peldaños podamos alcanzar en este mundo, no importa qué tantas posiciones seculares usted pueda alcanzar en esta vida. Usted puede llegar a ser un abogado, puede llegar a ser un doctor, puede llegar a ser un maestro, un científico, puede llegar a ser un gran escritor que todo el mundo lo admira y no tener dominio propio. Puede aparentar ser el más educado del mundo, puede ser el presidente, el gobernador, puede ser el procurador de justicia, puede ser lo que usted quiera ser. Puede estar arriba y estar falto de dominio propio. Félix, el procurador, amén, de Judea, tenía una posición alta. Cuando tomaron al apóstol Pablo dijo: si me van a juzgar, llévenme delante de César, porque yo no le debo nada a los de mi país, a los judíos. Si lo tomaron a él, bueno, dijeron: pues si a César, ¿quieres ver a César? Pues a César te vamos a llevar, te vamos a mandar a César. Y mientras estaba el proceso para mandarlo allá a Roma, cayó en las manos de Félix. Félix tenía su esposa, gloria al Señor, y dice que escuchando al apóstol a Pablo hablar acerca de las cosas del Señor, lo mandó llamar. En el libro de Hechos, el capítulo 24, el versículo 25 en adelante,
Dice la palabra del Señor, lo mandó llamar y le dijo, ¿por qué no nos enseñas un poco acerca de esto que estás predicando, acerca de esto que estás hablando? Y el apóstol Pablo comenzó a enseñarle, a predicarle acerca de las cosas del Señor, y le estaba gustando a Félix, le estaba encantando, amén, en la predicación, el discurso del apóstol Pedro. Pero en el versículo 25, la Biblia dice, pero al disertar Pablo, pero al hablar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Imagino que el apóstol Pablo le habrá dicho, amén, tú estás en una posición de eminencia, estás en una posición, amén, de mandar, de dirigir, y tienes que tener justicia. Sobre todo tienes que tener dominio propio, porque si no vas a tener que dar cuentas al Señor. Juicio va a caer sobre tu vida. Llegará un momento donde vas a tener que estar delante de la presencia del Señor si no has manifestado la justicia en esta vida y no has tenido dominio propio. El juicio venidero te va a tomar. Dice la Biblia que Félix se espantó y dijo, mejor vete, porque no nos gusta que nos incomoden con esas cosas. No nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Cuando se nos habla que va a llegar un tiempo donde vamos a tener que rendir cuentas al Señor, que vamos a estar delante de la presencia del Señor, y entonces, amén, vamos a dar cuenta por lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. No nos gusta. Y decimos, mejor vete. Félix era un hombre de una gran posición, de una gran popularidad, pero le faltaba eso, justicia y dominio propio, porque la palabra del Señor dice que ya no lo llamó, amén, pero en esta ocasión lo único que estaba esperando, que tal vez Pablo le diera una mordida, como decimos en México, le diera dinero para poder sacarlo de la cárcel, porque así dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero ya no la palabra del Señor. Ven, Pablo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto vale, amén, tu honestidad? Yo te puedo soltar, Pablo, yo te puedo dejar ir, pero muéstrame aquí. Pensaba que podía sobornar. Gente que no tiene dominio propio son fáciles de sobornar. Son fáciles. La gente los puede comprar. No pueden discernir entre las cosas honestas y las deshonestas. No podemos, amén, de repente dejarnos vender por este mundo y vender nuestra fe, así como lo hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque no tenía control, no tenía dominio propio, le importó un comino lo que Dios le había dado a su vida, no tenía convicción en lo absoluto. Y vendió eso por un plato de lentejas. Segunda de Timoteo, ya voy a terminar. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. A veces, hermanos, a lo que le deberíamos de tener miedo, no le tenemos. Y a lo que no deberíamos de temer, le tememos.
Debemos de confrontar las cosas espirituales, las cosas, aquellas cosas que tratan de sacarnos de la iglesia, aquellas cosas que tratan de sacarnos de los caminos del Señor, aquellas cosas que tratan de poner tropiezo en nuestras vidas. Debemos de confrontarlas con valentía, con fuerza. Debemos de enfrentarlas con fe, sirviendo al Señor, no importando lo que pueda ocurrir. El Señor dijo: no tengan miedo, no tengan temor de aquellos que matan el cuerpo, porque después de eso nada pueden hacer. Pero tengan el miedo a aquel que puede matar el alma, matar el cuerpo y echar su alma en el infierno. Al único que debemos de temer es al Señor. Porque a veces, cuando no tenemos el control, no importa. Dios perdona. Señor no se enoja. No creo que me va a castigar. Del Señor es amor. Y así todo es amor. Y hacemos las cosas del diablo, las cosas mundanas. Eso sí nos va a causar problemas. Pero Dios nos ha dado ese espíritu, iglesia. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Sabe? Cuando usted muestra dominio propio, usted va a alcanzar a otros con su testimonio. Porque el dominio propio le da estabilidad cristiana, lo establece en, la creencia del Señor. No solamente, le va a dejar saber a otros que usted cree con su boca nada más, sino que también con su actitud, con sus frutos. Así: wow, este no está jugando. Este realmente sí está firme en las cosas del Señor, está firme en lo que está diciendo. ¿Sabe? Hoy en día hay tantas figuras, pero ya termino con esto, tantas figuras, predicadores, que la gente los cree poderosos, los tienen en un pedestal, los tienen en alto, los tienen hasta como Dios. Está Joaquín Nazón, el líder de la iglesia, la luz del mundo, en una cárcel, con cargos sumamente feos y malos, comprobados, acerca del tráfico de humanos, acerca de pornografía infantil y todas esas cosas. Pero lo tienen como un Dios que no ha hecho nada, que Él es una persona, enviada del Señor, y que Dios lo va a ayudar. Todas esas cosas que pasan, y no solamente Él, hay predicadores que no están en la cárcel, pero yo creo que deberían de estar. Porque están en un pedestal, pero no tienen dominio propio. No tienen dominio propio, no tienen el control de sus vidas. Pero tienen la culpa la humanidad, que nos ve como grandes hombres. Y si predicadores como yo, como cualquier otro predicador, no tiene cuidado, no pone el dominio propio en su vida, vamos a terminar de la misma manera. Avergonzando el Evangelio del Señor Jesucristo, dando que hablar allá a aquellas personas del mundo de afuera. La Biblia dice que no debemos de dar lugar para que el Evangelio del Señor sea pisoteado. Y cuando no tenemos dominio propio, cuando no tenemos control de nuestras vidas, es lo que va a suceder. Gente se va a burlar de la salvación, de las cosas del Señor. Amén. ¿Por qué? Por alguien que no tiene control, que está dando mal testimonio allá afuera, cuando debería de pararse firme en lo que cree y servir al Señor y no comprometer las cosas sagradas del Señor. No estoy hablando de que debemos de ser
amén, perfectos, porque no lo somos. Pero sí, por favor, que nos esforcemos a servir al Señor como se debe de servir. Él nos va a ayudar en nuestros defectos, en nuestras faltas. El Señor nos va a guiar, nos va a llevar por la senda de justicia. Pero debemos de confiar en Él y debemos de cuidar nuestras vidas. Pongámonos de pie en esta hora. Aleluya. Y vamos a orar al Señor. Dígale al Señor en esta noche, Dios mío, oh Señor, ayúdame. Si ya usted ha añadido dominio propio, dile, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Dame cada día, Señor, que yo pueda añadir a mi vida constantemente, Dios Santo, que yo no me descuide, Señor, de poder tener ese ingrediente en mí, de poder controlarme. Allá afuera hay tantas cosas, tantas